Vale. Lo que vamos a hacer ahora es, lo primero de todo, vamos a calcular el campo eléctrico de algunos casos en los que la ley de Gauss no se puede aplicar, ¿vale? Este es uno de ellos. Pero de entrada vamos a decir que el campo eléctrico de un hilo finito se puede complicar si yo no elijo bien el punto donde yo voy a calcular el campo. Entonces vamos a hacer una pequeña simplificación. De hecho, vamos a suponer que tengo, imaginaros, tengo aquí un hilo de carga, este hilo, ¿vale? Vamos a suponer, lo partimos por la mitad, o sea, es decir, cogemos los ejes justo en el centro, ¿vale? Entonces, este hilo mide una longitud L y por lo tanto de aquí mide L medios y de aquí a aquí mide menos L medios, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que vamos a simplificarlo? Porque nosotros vamos a coger un punto que se encuentra encima del eje Y, esto es el eje X, de tal forma que tenga la misma cantidad de carga a la derecha que a la izquierda, ¿vale? ¿Me seguís, no? Si quisiéramos, por ejemplo, hacer el caso más general, ahora veréis cuál es la diferencia, se me complicaría porque el campo tendría dos componentes, pero nosotros vamos a calcular el campo eléctrico en un punto a una distancia I del eje Y, ¿vale? Este punto P de aquí, ¿vale? Pero de tal forma que me deja la misma cantidad de carga a la derecha que a la izquierda, ¿vale? ¿Por qué lo voy a hacer así? Para simplificar las cosas, Y ahora veréis por qué. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como hicimos el otro día, vamos a analizar la simetría. Para analizar la simetría, por eso pongo esta situación, porque entonces yo puedo coger una proporción a la derecha, una proporción a la izquierda, y entonces vamos a poner aquí cada elemento de Q de carga, va a quedar en el punto P un cierto campo eléctrico, de E y aquí de E, ¿vale? Hasta aquí decir, bueno, esto es muy parecido a lo del otro día, sí, pero con una pequeña diferencia, y es que como esto ya no es, digamos, ya no es infinito, tengo que suponer esta situación y por lo tanto mi objetivo ahora es decir, bueno, pues voy a calcularlo no a través de la ley de Gauss, sino a través de la ley de Coulomb, ¿vale? Vamos a poner aquí a través de la ley de Coulomb, ¿vale? Entonces la ley de Coulomb, acordaros que lineada por esta expresión de aquí, ¿sí? Que esta acá yo la podría cambiar por esta situación, ¿vale? Aquí pondría un vector unitario, pero esto era para el caso en el que yo tengo una carga puntual. ¿Qué ocurre si en lugar de una carga tengo un elemento de carga de Q? Bueno, pues muy fácil que esto, directamente esto es lo mismo que poner aquí pongo el vector unitario, Esto y esto es lo mismo. En el caso de que esto sea constante, saldría fuera de la integral de dq me queda q, así que esto pasaría a ser esta situación, ¿vale? Por lo tanto, yo ya de entrada puedo quedarme con esta situación de aquí, o incluso si queréis, cosa que me gusta mucho, es directamente decir, bueno, si el campo total es esta integral, a esto de aquí le voy a llamar diferencial del campo eléctrico. Tiene sentido, ¿no? Un elemento de carga me genera en un punto un elemento diferencial de campo eléctrico. Y claro, el elemento de carga genera en este punto un elemento de campo eléctrico, este otro elemento de carga genera
voy sumando todas las cargas, todos sus campos eléctricos y al final me daría el campo total, ¿vale? Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es decir, bueno, pues si nos fijamos en la situación, yo observo que el campo en la dirección longitudinal se anula. Claro, ¿esto por qué es cierto? Esto es cierto porque este punto que yo he cogido me deja la misma cantidad de carga a la derecha que a la izquierda. Si este punto, en esta situación, yo podría hacer un caso un poquito más complejo, y es, en lugar de centrarlo, lo puedo descentrar, y si lo descentrara, ¿qué ocurriría? Pues que, por ejemplo, en esta situación de aquí, este no lo vamos a hacer. Si queréis lo hacemos más adelante, ¿eh? Pero para no complicar las cosas, si yo tengo aquí toda la carga, ¿no? ¿Vale? Y ahora aquí puedo coger, pongamos que cojo este punto de aquí. Fijaros que aquí el campo ya no está compensado, porque esta carga genera un campo en una dirección y esto en otra, pero al estar a distancias diferentes, ya no se anularía esta componente. Entonces aquí habría un campo que tendría componente tanto horizontal como vertical. Yo debería analizar las dos por separado, no lo vamos a hacer, ¿vale? Nos vamos a centrar en este, que creo es el más complejo que os pueden poner. Pero en otras carreras sí que nos podrían poner algo así, ¿eh? Pero, repito, ahora si os hace ilusión el próximo día lo hacemos. Pero algo me dice que nos va a hacer ilusión, ¿no? Ya, qué bueno. Bueno, entonces os voy a enseñar a manipular esta expresión de aquí. Pues bien, como hemos dicho, estas componentes se nos anulan y me queda directamente un campo que tiene exclusivamente solo la dirección perpendicular a la propia distribución de carga o paralelo al eje Y, ¿correcto? ¿Sí? Vale, para que lo veáis un poquito más grande, estamos aquí, este es el punto P, ¿vale? Esto es el campo B y esta es la única componente que sobrevive, ¿vale? Pues bien, fijaros una cosa, si yo defino como Z este ángulo, el ángulo que forma directamente este elemento de carga, ¿no? O mejor dicho, la dirección del campo eléctrico con la vertical le llamo Z, ¿vale? Fijaros que este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de aquí, por lo tanto es este de aquí. ¿Sí? Esto es D y esto sería diferencial de campo en I, ¿correcto? Pues estaréis conmigo si os digo que el campo eléctrico total, en vector, será igual a la integral del elemento de campo eléctrico, ¿correcto? Esta integral lo sumará todo, ¿sí? Pero, fijaros, perdón, ¿cuánto vale este vector del campo eléctrico? O sea, cuando yo lo sume todos, esto directamente me quedará 0 en la componente X y el campo en la componente Y, ¿correcto? Entonces ya de entrada podría decir que a mí solo me interesa calcular la componente Y, que será igual a coger todos los elementos de campo eléctrico en Y y sumarlos. ¿Sí? Vale, por lo tanto, si encuentro mi componente vertical, ya he encontrado mi campo total. Muy bien, pues vamos a encontrarlo. Entonces, fijaros, el campo de la Y es igual a la integral del elemento de Y de campo, pero según este dibujo de aquí, ¿a qué será igual el elemento de Y del campo? A el elemento de multiplicado por coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Lo veis, no? Vale. Fijaros que no pongo límites de integración porque de momento no sé de qué va a depender esta integral, no lo sé.
Pero seguimos. ¿Qué es el elemento del campo eléctrico? Esto está presente aquí. Así que yo voy a poner de Q 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado y aquí pongo coseno del ángulo. ¿Sabes seguir, no? ¿Sí? Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora es analizar cada parte. ¿Qué es de Q? ¿Qué es R? ¿Y qué es el coseno del ángulo? Aunque el coseno del ángulo lo vamos a dejar intacto, no lo vamos a tocar. Vamos a analizar caso a caso. Vale, ¿qué es el elemento de carga? ¿Qué sería de Q? ¿Cómo podemos escribir de Q? Bueno, sabemos que como es un hilo infinito de carga, la carga está distribuida en una línea, ¿no? Luego, yo puedo poner que este elemento de carga es lambda por dx. ¿Estáis conmigo? ¿Por qué pongo dx? Porque la carga está distribuida en el eje x. ¿Y por qué pongo lambda? Porque está distribuida en una línea. ¿Vale? Así que esto, de entrada sería lambda dx. ¿Sí? Vale, ¿y qué sería r al cuadrado? ¿Qué sería r o r al cuadrado? R al cuadrado es la distancia del elemento de carga al punto. Eso es r. Y fijaros, ¿qué es r? Pues bueno, si esto mide y esto mide x, yo podría ponerlo como x al cuadrado más y al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Pero no me va a interesar, fijaros, no me va a interesar jugar con la x. Ya lo veréis por qué. Voy a poner esta r, la voy a poner en términos del ángulo, porque me aparece el ángulo, y voy a ponerlo en términos de y. Luego veréis por qué lo pongo en términos de y. O sea, si ahora cojo este triángulo, tengo r, tengo y tengo el ángulo, ¿vale? Luego, si os fijáis, yo de aquí puedo decir el coseno del ángulo a que es igual a y entre r, ¿no? ¿Sí? Luego r, si os fijáis, es y entre coseno, ¿sí? Luego r al cuadrado es y al cuadrado entre coseno al cuadrado. Perfecto. Pues fijaros, ahora esto de aquí es 4pi epsilon sub 0 y aquí ahora viene el r al cuadrado, que el r al cuadrado es esto de aquí. Y al cuadrado entre coseno al cuadrado del ángulo, por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Por qué al cuadrado? Bueno, porque aquí no aparece r al cuadrado, ¿no? Entonces ya lo estoy preparando, ¿no? Si r es esto, lo pongo al cuadrado para hacer un cortar-pegar. ¿Vale? Pues fijaros una cosa, que ¿por qué lo estoy preparando todo en términos del ángulo y de ahí? Porque de entrada lo que yo me doy cuenta es que, si os fijáis, el término, yo cojo la carga que coja, el término i es constante, ¿verdad? Si cojo esta carga, el punto se encuentra a la misma altura, ¿no? Si cojo esta, independientemente de la carga que coja, la i va a ser constante, así que eso va a salir fuera de la integral, luego me interesa. Lo que sí va a cambiar, ya os lo podéis imaginar, es el ángulo, así que esta integral tiene pinta que va a acabar dependiendo del ángulo. Pero hay una cosa que me falta por acabar de rematar, es este de x. Este de x va a depender del elemento de carga que yo cojo. Entonces, ¿qué me va a interesar? Escribir este de x en términos de qué? Del ángulo. ¿Vale? Pues a eso es lo que vamos, ¿eh? ¿Puedo borrar esta parte aquí? Sí, ¿no? Pues fijaros. ¿Verdad que esto es x y esto es y? ¿Sí? Luego, tangente del ángulo, aquí será igual. La tangente de este ángulo, aquí es igual. Aquí es entre y, ¿correcto? ¿Lo veis? Si este es el ángulo, cateto opuesto entre cateto contiguo. Si paso de ahí ahora multiplicando, me queda que x es igual a y tangente, ¿sí?
Vale, pues derivamos a izquierda y a derecha. Derivada, atención, Aquí, ahora, si derivamos esto respecto del ángulo, ¿qué me va a aparecer aquí? Derivada de la tangente, bueno, de hecho, lo primero que haríamos es, derivamos esto respecto del ángulo, ¿vale? La y es una constante, no depende del ángulo, luego la y sale fuera. Derivada de la tangente, 1 partido coseno al cuadrado, ¿vale? Y eso es de x. Aquí me falta... Esta parte no sé si la estáis viendo. Si no, mirad hacerlo de otra forma, O sea, yo lo que estoy derivando x respecto del ángulo, que eso quiere decir derivar todo esto. O derivar izquierda y derecha, ¿vale? Como estoy haciendo regla de la cadena, derivar la tangente es coseno 1 entre coseno al cuadrado por el diferencial del ángulo de dentro, ¿vale? Pues al final me queda... ¿Esto lo estáis viendo? ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, mi de x, fijaros que depende exclusivamente del ángulo y de y. Por lo tanto, ahora ya solo tengo que escribirlo aquí. Y va a salir súper fácil esta integral, Esto es lambda, de x es todo esto, ¿no? Pues y... Ahora, fijaros que aquí me queda 1 dividido entre coseno al cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo y debajo me queda 4pi epsilon sub 0 y al cuadrado por 1 entre coseno al cuadrado del ángulo, ¿sí? Pues ya hemos acabado. Porque, fijaros, ¿se me va? Se me va. ¿Qué me queda aquí? Pues me queda, fijaros, el 4pi epsilon sub 0 y la y, que esto es constante y sale fuera. Y la lambda también. ¿Vale? Y me queda, dentro de la integral, ¿qué me queda? Un coseno y un diferencial del ángulo. ¿Tiene todo el sentido del mundo o no? Todo, porque si os fijáis, lo que hemos hecho básicamente ha sido un cambio de variable. Es lo único que hemos hecho. Y si os fijáis en el dibujo, ¿de qué tiene que depender el campo? El campo va a depender exclusivamente, si yo fijo una altura y, el campo solo va a depender de la carga, y la carga va a depender de en qué ángulo se encuentra, ¿correcto? No es lo mismo este elemento de carga que este elemento de carga. Los ángulos son diferentes. Luego tenía sentido que mi campo fuera un barrido de todas las cargas que hay desde este punto hasta este punto de aquí. ¿Vale? Pues ya está. ¿Cuál es la integración? Ahora aquí sí que hay que poner los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración? Pues fijaros que estoy barriendo primero un ángulo hacia la izquierda y luego otro hacia la derecha. ¿Vale? Entonces aquí lo que se hace, se pone un ángulo 1, o pongamos Z1, y aquí ponemos un ángulo Z2. ¿Vale? Pero como estoy barriendo en un sentido y en el otro sentido, en este lo pongo negativo y en este lo pongo positivo, porque los ángulos giran en sentidos contrarios. Vale, pues la integral del coseno pasa de ser el seno, así que si calculáis esto, ¿puedo borrar? Voy a borrar. ¿Puedo borrar este dibujo? Sí, ¿no? Pues fijaros que el campo en I finalmente me queda lambda entre 4pi epsilon sub 0i, y ahora me queda la integral de coseno hemos dicho que es seno evaluado entre el menos ángulo 1 y el ángulo 2, y esto me queda lambda 4pi epsilon sub 0 por i,
Y esto me queda seno del ángulo 2 más seno del ángulo 1. ¿Vale? Pues fijaros una cosa. ¿Qué ocurre si ahora este hilo finito lo hiciéramos infinito? ¿Qué ocurre? Les pongo aquí, os vuelvo a poner aquí si queréis el dibujo de antes, para que lo interpretéis, ¿eh? Yo tengo el hilo, este es el punto y este es el ángulo, ¿no? ¿Qué le ocurre al ángulo cuando esto se hace infinito? ¿Hacia dónde tiende el ángulo? Si esto se va haciendo cada vez más largo. ¿Qué le está ocurriendo al ángulo? ¿Hasta dónde llega? Hacia 90. Pues fijaros, si el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales a 90 grados, ¿esto qué me queda? Multiplicado por 2, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto finalmente qué es? Correcto. Esto es el campo eléctrico de un hilo infinito de carga. O sea que en el finito hemos pasado al infinito haciendo directamente esta suposición de aquí. ¿Vale? Pero de entrada tenéis que tener claro que el campo de un hilo finito de carga depende del ángulo. ¿Sí? Depende del ángulo. ¿Preguntas?